Autoridades federales dieron a conocer la detención de 14 personas, presuntamente vinculadas con el tráfico de millones de litros de combustible desde Estados Unidos a través de aduanas marítimas y en México. Manipulaban los documentos para introducir diésel y gasolina como aditivo para aceites y lubricantes a granel y desechos de destilados de petróleo para no pagar impuestos. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. Se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales. Un juez federal otorgó las órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Se defiende el prestigio de nuestra institución en la Marina. La ley es para todos. Y hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles. Hay muchas carpetas, son 1,000, ¿cuántas? Más de 7,000 carpetas. 7,000 carpetas integradas, sí. De diferentes delitos, pues, entre aduanas y gasolineros. Durante años, su nombre apenas ha figurado en los periódicos. Sin escándalos visibles, sin discursos populistas, ha construido una carrera política discreta, de bajo perfil. Es alguien que trabaja desde las sombras, pero en esas sombras siempre ha ocultado algo más, una red de favores y decisiones que siempre le han beneficiado para servirse con la cuchara grande. Mientras otros políticos caen por escándalos, él ha sabido mantenerse al margen del foco. ¿De quién estoy hablando? Se deben de estar preguntando. Y me refiero hoy a Horacio Duarte, quien en enero del 2022 tomó las riendas de la Agencia Nacional de Aduanas con la encomienda de, vamos a decirlo así, de limpiar la casa. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo presentó como un hombre de confianza, curtido en la política y capaz de enfrentar al monstruo de la corrupción aduanera. Sí, esa misma dependencia que hoy está siendo investigada por el huachicol fiscal y otro tipo de contrabandos. Horacio Duarte, que es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, nos va a informar. Resaltar, insisto, el trabajo y agradecer públicamente el compromiso que han manifestado tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina. Agradecer públicamente a sus titulares su compromiso, su respaldo, su lealtad, y también agradecer siempre el respaldo del secretario de Gobernación y evidentemente del impulso que el presidente nos impone todos los días para hacer las aduanas un punto seguro. Es mucho más lo confiscado en drogas, en armas, que lo que se hacía anteriormente. Se han limpiado las aduanas, los puertos. Lo que Horacio Duarte prometió combatir siguió ocurriendo frente a sus narices. Vamos, lo de siempre. Mientras Duarte se presenta hoy como un funcionario respetable del Estado de México, las denuncias ante la Fiscalía General de la República lo señalan como una pieza clave en una maquinaria de contrabando. Y no lo decimos en el PAN, Lourdes, lo dicen reportajes, investigaciones y documentos que exhiben cómo 31 buques cargados de hidrocarburos ingresaron de forma ilegal a nuestros puertos entre 2024 y 2025, pasando frente a la nariz del mismo aparato que presumía haber acabado con el huachicol. Esto es gravísimo, que el huachicol fiscal no es un error administrativo, es un esquema deliberado, estructurado y protegido desde el más alto nivel, que ha permitido contrabando de combustible, lavado de dinero, incluso evasión de impuestos por cantidades que representan 3 veces o más lo que es el presupuesto anual de cualquier entidad federativa. Es más, representa más presupuesto que todo lo que va dirigido al sector salud. La aduana es
un lugar de recaudación importantísimo para impuestos en México. Son varios los impuestos que se pagan al momento de la importación. El más importante de estos es el IVA, sin duda. Solo para darles una idea de todo el IVA que recauda el Estado mexicano al año, por ahí del 65% se lo debemos a las aduanas. El 30 de marzo del 2022, en la aduana de Pantaco, ahí en la Ciudad de México, déjenme decirles que un perro entrenado se detuvo frente a un cargamento de 19.5 toneladas de quesque, colorante artificial, y ladró. El indicio era claro. Ahí había algo. Y sí, era cocaína. Casi 800 bolsas con esta droga. Sin embargo, ocurrió algo extraño en los siguientes días, por decirlo menos. El dictamen pericial cambió la conclusión. Es decir, lo que el animal, el perro entrenado, olfateó, no era lo que ellos decían decir. O sea, ya no era cocaína. ¿Qué tal? ¿Se equivocó el perro o se alteraron las pruebas? Pues yo creo que se alteraron las pruebas. Incluso el laboratorio de la propia asociación aduanal respaldó la versión falsa. El análisis, dicen, arrojó que se trataba de la sustancia ilícita, pero el informe dictó que no lo era así. Como si nada hubiera pasado, entonces el cargamento salió intacto y con él la certeza de la corrupción. ¿Y quién creen que estaba al frente de la institución cuando se alteraron esos resultados? No me lo van a creer. Sí, Horacio Duarte. Hay muchas evidencias, no solamente fotografías, testimonios, confesiones prácticamente de estos mismos bitácoras de vuelo, donde llamadas telefónicas, conversaciones de teléfonos entre ellos, que han sido ya públicas y que vienen de la mano con diferentes investigaciones periodísticas que se han hecho y denuncias que se han presentado, pues demuestra de cómo operaron para utilizar las aduanas como un medio de financiamiento para introducir lo que vienen siendo las gasolinas, los diéseles, en este caso hidrocarburos, a territorio nacional, dejar de pagar el impuesto, quedarse con ese dinero y con ello financiar campañas de Morena. Pero no solamente eso, es un dato muy importante que hay que señalar y que a muchos se les olvida, que parte de ese dinero se quedó también con las estructuras criminales. A esto me refiero con los cárteles. Financiaron también y fortalecieron las estructuras económicas de los cárteles. Entonces, imagínate, es una cohesión de estructuras operadas directamente desde Palacio Nacional, autorizada por el presidente de la República, que tenía conocimiento pleno, porque yo le había dicho en Reynosa de lo que estaba sucediendo. Fue precisamente una mañana, una mañanera, valga la redundancia, en Reynosa, donde el presidente visitó Reynosa y donde hubo pues un intercambio ahí de opiniones, sobre todo de un servidor, y donde tuve la oportunidad de decirle lo que estaba pasando con el huachicol fiscal. Hoy en día, Lourdes, vemos cómo es el tema de temas, porque no es un tema menor. Estamos hablando de que es el entonces gobierno de López Obrador y toda la camarilla de delincuentes que le rodeaba, y que hoy en día muchos de ellos se mantienen en Morena, pues resulta que no me perdonan que haya descubierto, exhibido y denunciado la red criminal de corrupción y complicidad política más grande de la historia de México. En abril de 2022, Duarte anunció con bombo y platillo el cambio de todo el personal de la Subdirección de Operación Aduanera, supuestamente como parte de su estrategia anticorrupción. Y los resultados fueron inmediatos. Aumentó la recaudación fiscal, pero la red de corrupción siguió intacta. Capitanes y almirantes siguieron moviendo piezas, aprobando cambios de personal y manipulando decisiones. Los cambios se materializaron en cuestión de solo semanas, gracias a la intervención de Humberto Enrique López Arellano, director de supervisión de las aduanas marítimas. Cada ajuste, cada nombramiento, cada despido,
cada movimiento. Vamos, cada pestañeo pasaba por él. Además, déjenme recordarles que Horacio Duarte era muy cercano a los hermanos Carmona. De hecho, Sergio Carmona, el guachicolero, fue quien financió a Mario Delgado. Y no lo digo yo, lo dijo incluso Porfirio Muñoz Ledo desde el Congreso. También financió, entre otros, hoy gobernadores, a Américo Villarreal. Sergio Carmona fue asesinado a tiros en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, mientras que su hermano está desaparecido. Dicen las malas lenguas que Julio anda de testigo protegido con la DEA, pero bueno, no se entiende muy bien. Si eran guachicoleros, ¿por qué con la DEA? Porque dicen que lo que cruzaban era el fentanilo. Estaba Américo Villarreal sentado con Narro, con el entonces senador Narro. Hay una persona ahí que está identificada como un tal Jerry, que es parte de la estructura criminal de una organización criminal, mismo que estuvo encarcelado hace algunos años y que de repente pues desapareció de la escena. Pero no solo eso, la desaparición de dos marinos que estaban escoltando a estos dos senadores y que, si bien es cierto, hubo denuncias al respecto, pues pareciera ser que todo el mundo olvidó esa parte de la historia. Aquí hay no solamente denuncias, hay bitácoras de vuelo del señor Sergio Carmona con Américo Villarreal, con su particular, con Mario Delgado, con Erasmo González, bueno, un sinnúmero de operaciones que hicieron y movimientos en aviones. Hay videos, hay testimonios, hay fotografías. Y en México lo que estamos viviendo con Morena es precisamente eso, un cártel político con tentáculos económicos e inclusive con vínculos con el crimen organizado que opera desde las instituciones del Estado y utiliza al poder público para proteger sus negocios privados. Y de eso da cuenta muchísimos hechos, muchísimos datos que no lo decimos la oposición, sino ahí están, como es el tema del huachicol fiscal. En agosto de ese año, un rumor corrió entre los altos mandos. El 1 de septiembre habría un nuevo titular en la aduana de Veracruz. En los círculos aduaneros, ese estado es la aduana marítima estratégica del país, lo que significa dinero, poder y control marítimo. Los hombres de confianza del almirante retirado Felipe Solano Armenta, director general de Operación Aduanera, no estaban dispuestos a perder terreno. El propio Solano Armenta se mantuvo en el cargo a pesar de las presiones para renunciar. Dicen que recibía dinero para aguantar lo más posible y conservar así la posición estratégica dentro de la Agencia Nacional de Aduanas. Claro, Duarte sabía de esto. Él estaba al frente y no pudo y no quiso detenerlos. No olvidemos que no es la primera ocasión, no es un caso aislado. Sucedió con Hernán Bermúdez, que ya tenía denuncias, que incluso había estado preso y que eso no le importó a Dan Augusto para nombrarlo secretario de Seguridad en Tabasco, y después les truena las narices el tema de la barredora, un cártel amparado bajo el poder. Pues lo mismo pareciera que está sucediendo con Duarte. Insisto, no es un tema que le estemos inventando desde la oposición. Ahí están las denuncias y lo mínimo que debería hacer la Fiscalía General de la República es llamarlo a dar cuentas y él, por ética, pues demostrar qué es lo que estaba sucediendo en sus narices cuando era el responsable de aduanas. Es tan sencillo como ver los meses que Horacio Duarte estuvo como administrador general de la aduana de nuestro país y verificar cuánto dinero se evadió solamente de IEPS. Olvídate del más contrabando y operaciones que llevaron a cabo de otros artículos, simplemente de IEPS, de hidrocarburos. Estás hablando de cientos de miles de millones de pesos que pues fueron a parar a la operación criminal y de financiamiento de las campañas, Lourdes. Horacio Duarte encabezaba la transformación y su mano derecha era ni más ni menos que Felipe Solano Armenta, almirante retirado, director de Operación Aduanera. Los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz y Climaco Aldape eran los operadores, alteraban dictámenes,
gestionaban cambios de personal y aseguraban total impunidad. Humberto Enrique López Arellano ejecutaba las órdenes en las aduanas marítimas. Civiles como Jonathan Rivero fueron obligados a renunciar tras varios escándalos de dinero no comprobado. También está Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director de recaudación. Su perfil técnico y su buen desempeño lo colocaron como posible sustituto de Solano Armenta. Justo eso fue su tumba, ser un hombre honesto, pues se convirtió en una amenaza. Increíble, pero cierto. El equipo cercano a Duarte no estuvo exento de los escándalos. César Alejandro Reina Carrillo, director general de Tecnologías de la Información de la Agencia Aduanal en el 2022, tuvo la capacidad para emitir lineamientos y convocatorias tecnológicas y soportar los sistemas de autorización y control que impactan en la operación aduanera. A él lo vincularon a presuntas irregularidades en el manejo del semáforo aduanero, usando supuestamente para extorsionar a los importadores. Reportes del 2024 y de este año lo señalan en investigaciones sobre el huachicol fiscal, aunque él mismo obviamente ha negado tener cualquier proceso judicial en su contra. Otro funcionario en la lista es César Faz Ruelas, quien se desempeñó como administrador de proyectos aduaneros en la Administración General, pese a que tenía una queja por abuso de autoridad ante la CONAPRED y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando era mando naval. También fue operador en la primera zona naval, donde solo estuvo 5 meses tras ser destituido. Ellos, todo este equipo, formaron parte del entramado aduanero en la época de Horacio Duarte. Colocaron las piezas del tablero para que la corrupción nunca se erradicara. Por supuesto que todos los administradores generales de las aduanas, empezando con Horacio Duarte, por supuesto Ricardo Peralta, que fue el que orquestó esta operación con Mario Delgado, con Américo Villarreal y con el difunto Sergio Carmona. Por supuesto que pasó también por Horacio Duarte. Él tenía conocimiento pleno. En varias ocasiones yo pedí reuniones con él, que me dijo que me iba a recibir, cosa que nunca lo hizo, a pesar que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dijo que me recibiera. De su oficina le habló, dijo, recibe al gobernador porque trae un tema de huachicol fiscal que está denunciando. Y pues nunca quiso recibirnos. Sin embargo, siguieron las denuncias, siguieron los operativos y bueno, pues ¿cómo me iba a recibir? Porque iba a quedar aún más evidenciado el señor de que estaban todos ellos involucrados con la anuencia, obviamente, del presidente de la República. Te recuerdo que todos los negocios jugosos que se dan en México, y eso lo dijo alguien por ahí, llevan el visto bueno del presidente de la República. Y este caso, Lourdes, del huachicol fiscal, no era la excepción. Por supuesto que el presidente de la República tenía conocimiento porque hubo reuniones en Palacio Nacional con el mismo Américo Villarreal, con Mario Delgado, con Jesús Ramírez y con el mismo Sergio Carmona para hacer esta operación que hoy en día, ahora sí es prácticamente uno de los grandes temas nacionales e internacionales y que lamentablemente en su momento pues simplemente se minimizó. Y lo más grave, pues, lo institucionalizaron, disfrazaron esta política energética, la cobijaron con leyes a modo, como la ley aduanera, que por cierto se acaba de votar en la Cámara de Diputados y en el Senado, y nos la regresaron para hacer un ajuste ahí de la entrada en vigor, pero es una ley aduanera que no corrige los abusos, sino que protege justamente a quienes los cometieron. Y contestando expresamente tu pregunta, es que son los delincuentes los que ahora, al amparo del poder, siguen siendo nuestros gobernantes. En octubre del 2022, Horacio Duarte dejó la Agencia Nacional de Aduanas para supuestamente asumir otras responsabilidades políticas, que sí las hizo, pero la verdad, la extraoficial, es porque no quiso, porque no pudo combatir la corrupción, porque él era
parte de esa corrupción. El 1 de enero del 2022, las aduanas se adscribieron a un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México, que cuenta con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, y eso nos ha permitido tener mayor dinamismo con todas las dependencias del gobierno federal, de manera puntual lo hemos señalado, con las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, Guardia Nacional, para de esa manera el modelo que estamos implementando sea más eficiente. Durante su administración hubo cambios y también nos confirmó una cosa, que las aduanas siguen capturadas por redes de corrupción que no ceden ni un metro de terreno. Fueron más de 11 estados que fueron financiados por parte del huachicol fiscal en las elecciones del 2021. ¿Qué quiere decir con esto? Que esos gobiernos son ilegítimos, son gobiernos que llegaron de la mano con dinero ilegal, con dinero que fue compartido con los cárteles de la droga que financiaron esas campañas y que pues, llegaron con estos compromisos. No solamente estamos hablando de un boquete de 600 mil millones de pesos, Lourdes, estamos hablando del crimen político organizado, la fusión de estructuras de Morena con las estructuras de grupos criminales trabajando de la mano para fortalecerse en las elecciones del 2021. Así que en el caso de Tamaulipas, ya a pesar de que había sido asesinado este señor, la señora era esta McDonald's Perla, resulta que obliga a Américo Villarreal a que le entregue la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Gobierno, que son las dos posiciones más importantes en un gobierno del Estado, y la Secretaría del Trabajo, y no se diga un sinnúmero de áreas del gobierno. Y hasta el día de hoy se habla por ahí que debe de haber pues algunos videos donde demuestra o tiene evidencias de que su marido pues, le estuvo financiando a Américo Villarreal cuantiosas cantidades de dinero para las elecciones, tanto de él como senador, como para en el 2021. Es hipocresía total si en el diccionario, si en la enciclopedia se tuviera que poner una foto de lo que representa la hipocresía, pondríamos la foto de muchos morenistas, incluyendo a la presidenta de la República, porque el grito de guerra de Morena es que en el caso de García Luna, Calderón sí sabía, pero cuando se trata de delincuentes que tienen todos los antecedentes para poder llevarlos a un proceso legal, pues se hacen tontos, se hacen que el aire les habla y simplemente los encubren al amparo del poder. Efectivamente, a mí me resulta incomprensible que quien está vinculado directamente con un secretario de seguridad que permitió el incremento de un grupo delincuencial que incluso era el líder, como es el caso de Adán Augusto, siga siendo quien coordine a los senadores, al grupo parlamentario de Morena, y el caso de Duarte pues es exactamente lo mismo. Efectivamente, las denuncias ya están en la Fiscalía General de la República, ya está señalado como pieza clave de contrabando, y ahí están las investigaciones y los documentos que lo exhiben. Ahí está el caso de Pantaco, la limpia de abril y el reacomodo en Veracruz, que son episodios que nos cuentan la misma historia y también nos llevan a la conclusión de que Horacio Duarte no limpió nada. Al contrario, dejó el mismo cochinero de siempre. Más o menos el periodo del que estamos hablando es 2020 a 2022 que estuvo Duarte y donde se gesta también este cambio de Aduanas México hacia la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este cambio consolida grandes cosas. Obviamente la militarización de las aduanas, con lo cual también fomenta muchas irregularidades. Y te platico un poco. Al momento en el que entran los militares a realizar actividades que no son realmente propias de la milicia, sino más bien tendrían que ser de un experto aduanero, empiezan a cometer grandes errores. ¿A qué me refiero? Empiezan a identificar mercancías que tal vez no eran mercancías ilegales ni robadas
y las mandan a algo llamado procedimiento administrativo en materia aduanal, llamado PAMA, famoso PAMA. Estos PAMAs inhabilitaban la mercancía de los importadores, justificando que había por ahí algún problema. Pero esto era desconocimiento por parte realmente de los militares, que simplemente mandaban esa mercancía a resguardo. La corrupción que existe en aduanas afecta a los ingresos tributarios del país, porque el Estado efectivamente deja de cobrar lo que debe de cobrar, pero además se convierte en una competencia desleal. ¿Por qué? Porque los importadores que sí hacen bien las cosas y pagan sus impuestos, pues están en desventaja. Y aquellas empresas que en México pueden o no importar mercancías, pero que producen en México, pues también se enfrentan a una competencia desleal con aquellos importadores que sencillamente o evaden el cumplimiento del pago de impuestos o evaden el cumplimiento de algún permiso o regulación que necesitarían para la importación. Entonces es fundamental el correcto control de las aduanas para que el Estado recaude lo que debe de recaudar. Y lo más grave de todo esto es que por el escándalo de corrupción en la Marina y las aduanas, hasta el día de hoy, Horacio Duarte no está enfrentando ningún cargo ni señalamiento alguno. Todo lo contrario, encabeza la Secretaría de Gobierno del Estado de México con el aval de la gobernadora Delfina Gómez, repartiendo discursos y protagonizando actos oficiales todos los días. Dizque haciendo como que hace, pero nomás protege a sus incondicionales como fazruelas con subsecretarías. Hace poco tiempo, el diputado federal del PAN, Federico Doring, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República en contra de los hijos del expresidente por huachicoleros y otros delitos, donde también aparece el nombre de Horacio Duarte. De acuerdo con el señalamiento, en agosto del 2022, el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, solicitó abrir una investigación sobre presuntos delitos cometidos contra el sistema de aduanas en la gestión de Duarte. El extitular de Sedena hizo referencia a la existencia de una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol. En su última declaración pública a medios, el funcionario del gobierno mexiquense acusó que esto se trata de una campaña política en su contra. Creo que es un tema estrictamente político-mediático. El Partido Acción Nacional desde hace mucho ha estado golpeteando con ese tema. Yo afortunadamente, puedo decirlo de frente, no tengo nada que esconder. No hay ningún elemento, son parte de la política que está usando el Partido Acción Nacional. Al ver que cada día se ve reducidas sus posibilidades políticas, pues recurre a estos actos. La gestión de Horacio Duarte al frente de las aduanas fue un desastre. Prometió limpiar la casa y terminó dejando las puertas abiertas a la corrupción, el contrabando y la impunidad. Bajo su mandato, las aduanas siguieron siendo un botín político, lleno de complicidades y negocios para unos cuantos. Los de siempre, para los de ellos. Hay que decirlo como es. Duarte fracasó y lo demostró con sus resultados. No hubo ni transparencia ni sanciones para quienes han hecho de las aduanas una maquinaria de saqueo institucionalizado. Aún así, sin deberla ni temerla, sigue viviendo del erario desde tierras mexiquenses. Y mientras tanto, el país sigue perdiendo miles de millones de pesos, no
por falta de recursos, sino por exceso de cinismo e ineptitud, como su caso. Finalmente, que en este tema de combate a la corrupción, que ha sido una constante que el presidente nos ha instruido, tanto la ANAM, Sedena, Marina, Guardia Nacional, estamos unidos como un solo equipo al servicio del país para combatir la corrupción. ¿Dónde están las consecuencias? Aquí no olvidamos, no perdonamos, no maquillamos la realidad. A Horacio Duarte, tarde o temprano, la historia lo juzgará y lo pondrá en su lugar. ¿Qué es lo que más le duele a un ser humano, a un familiar? Pues que no puedas tener los mecanismos para contar con salud, para estar bien, para poder vivir. El presupuesto completo de salud, Lourdes, son 10, completo de salud para 10 millones de mexicanos. Es menor lo que esto representa a lo que se ha ido en el huachicol fiscal. ¿Qué destapa el huachicol? Destapa que corrompieron a una de las instituciones en la que los mexicanos todavía creíamos, como es la Marina. Destapa que los morenistas sí tienen tentáculos con el crimen organizado y que, reitero, pareciera que no pasa nada mientras seas uno de ellos. Si fuese alguien de oposición, sería perseguido con todo el látigo de la ley. Cuando son parte de su cártel, son protegidos y amparados, y esto sí debe lastimar a los mexicanos. Es que esto ya es un tema público que es gigantesco y que no saben de veras cómo taparlo. Entonces, a base de mentiras y engaños, hacen una cortina de humo diciendo, es que ya estamos frenando todo la importación de hidrocarburos ilegal. Espérame tantito, ¿y los 600 mil millones de pesos? ¿Dónde quedaron tú? O sea, estás hablando de un Tren Maya, estás hablando de otra refinería de Dos Bocas, estás hablando de millones y millones que pudieron haber sido utilizados precisamente para medicamentos, para infraestructura, para apoyo a los sectores productivos, al campo mexicano. No, pero no nos dicen dónde está todo ese dinero. En los bolsillos de muchos de los políticos de Morena, y gran parte de ese dinero se utilizó para financiar las campañas de Morena, y otra parte muy importante se quedaron en los bolsillos de los cárteles de la droga en México, de los narcos, tal cual.